La próxima charla está a cargo de Eric Rojas, que nos va a hablar de Explicit Equation for Maximal Curves as Subcovers of the VM Curve. Cuando quieras, Eric. Ok, gracias. Primero agradecer a los organizadores del evento, ¿no?, por la iniciativa y por la oportunidad, ¿no?, de hablar un poco sobre mi tema de pesquisa. Bueno, el siguiente trabajo fue realizado en conjunto con la profesora Luciana Pos, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Nosotros vamos a comenzar definiendo algunos conceptos ya bastante conocidos en la literatura. Vamos a denotar por F de Q al cuerpo finito con Q elementos. Cuando hablemos de curva, vamos siempre a hablar de una curva absolutamente irreducible, no singular y proyectiva, ¿no? Uno de los resultados centrales en la teoría de curvas algebraicas es el teorema de Hasse-Weil, el cual establece o da una cota superior para la cantidad de puntos racionales de una curva, ¿no? Esta cota superior está justamente dada por esta expresión, donde G denota el género de la curva. En particular, nosotros vamos a decir que una curva es maximal cuando el conjunto de puntos racionales es igual a la cota de Hasse-Weil. Otro resultado también central en la teoría de curvas viene a ser un resultado debido a la Chout, el cual básicamente dice que toda curva que es cubierta por una curva maximal también va a ser maximal, ¿no? Este resultado es importante debido a que gracias a él tenemos un mecanismo de construir nuevas curvas maximales a partir de una curva maximal conocida. Algunos ejemplos de curvas maximales tenemos, por ejemplo, la curva hermitiana, que es una de las curvas maximales más importantes y también más estudiadas. Es la curva definida por esta ecuación afín, y ella va a ser maximal sobre el cuerpo finito FQ cuadrado. Inicialmente se tenían que todas las curvas, todos los ejemplos de curvas maximales que nosotros teníamos eran cubiertas por la curva hermitiana, hasta que en el año 2009 aparece Giulietti y Kochmaros, ¿no? Ellos dan el primer ejemplo de una curva maximal que no es cubierta por la curva hermitiana. Es justamente esta curva que ellos construyen, la curva YK, que está definida por dos ecuaciones afines, y esta curva va a ser maximal sobre FQ6, ¿no? Y además ella no va a estar cubierta por la curva hermitiana cuando el Q es mayor que 2. Un año después, aparece una primera generalización de esta curva, que es debido a García, Guarnieri y Stigstanov. Ellos construyen esta nueva familia de curvas maximales, que en este caso va a ser una curva maximal sobre FQ2R, donde R es un entero mayor o igual a 3, impar. Y en el particular, bueno, cuando R es igual a 3, nosotros recuperamos la curva YK, ¿no? En el año 2018 aparece una segunda generalización, que es debido a Belén y Montanucci. Nosotros denominamos esta curva como la curva BM, el cual va a ser un objeto de estudio en este trabajo. En el año 2016, Giulietti, Quos y Cine introducen un nuevo modelo de la curva YK, ¿no? Mediante un morfismo adecuado, ellos obtienen este nuevo modelo de la curva YK, y es aquí donde Belén y Montanucci utilizan este nuevo modelo para construir una segunda generalización de la curva YK, ¿no? Ellos definen esta curva maximal, en este caso también va a ser sobre F igual a 2R, donde R es mayor o igual a 3, ¿no? Un entero impar. En el caso también particular de R igual a 3, otra vez nosotros obtenemos la curva YK, ¿no? Esta segunda generalización obviamente va a ser, no va a ser isomorfa a la curva dada por García, Guarnieri y Stigstanov. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante el estudio de curvas maximales? Y también por qué es importante obtener o conocer ecuaciones explícitas de las curvas maximales. Como la profesora María Chara había dado algunos indicios, ¿no?, de por qué es importante estudiar curvas maximales, porque con ellas se puede construir códigos
correctores de errores con buenos parámetros, ¿no? Siempre se buscan construir curvas con la mayor cantidad de puntos racionales. ¿Y por qué es importante también conocer las ecuaciones explícitas de estas curvas? Porque si nosotros tenemos a la mano las ecuaciones explícitas, nosotros podemos calcular, por ejemplo, los semigrupos de Weierstrass, ¿no? En uno o más puntos de la curva, hay muchos trabajos sobre eso, y gracias a esta información adicional, nosotros podemos construir códigos con aún mejor, con mejores parámetros, ¿no? Con una mayor capacidad de corrección y detección de errores. Entonces, he aquí la importancia justamente de conocer no solamente curvas maximales, sino también las ecuaciones de estas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo básicamente se basa en esto. Nosotros vamos a dar dos nuevos modelos para la curva dada por Belén y Montanucci. Con el primer modelo, nosotros vamos a observar el grupo de automorfismos en la curva, y a partir de ahí nosotros vamos a construir dos nuevas familias de curvas cocientes. En un segundo momento, nosotros vamos a dar un segundo modelo, y para este segundo modelo nosotros vamos a trabajar de una forma un poco más distinta, ¿no? De un poco distinta. ¿Cómo así? Ya no vamos a ver el grupo de automorfismo de la curva, porque en este caso va a ser un poco más complicado, pero lo que nosotros vamos a hacer es ver las ecuaciones que definen la curva. Estas ecuaciones van a presentar una especie de simetría, la cual va a permitir que solamente observando las ecuaciones vamos a poder identificar nuevos automorfismos que no habían sido considerados anteriormente. Y esto nos va a permitir construir nuevas curvas cocientes, ¿no? Entonces, el primer modelo que vamos a presentar surge aplicando este morfismo a la curva dada por Giulietti, Quos y Cini. Nosotros vamos a obtener un nuevo modelo de la curva YK, y naturalmente las vamos a generalizar. En este caso ya no vamos a trabajar sobre FQ6, sino vamos a pasar al cuerpo FQ2R, ¿no? Esta nueva curva obviamente va a ser maximal, y además va a ser isomorfa a la curva B, ¿no? Este sería un primer modelo, ¿no? Un nuevo primer modelo de la curva BM. Además, nosotros calculamos el grupo de automorfismos de esta curva, va a estar dado justamente por este conjunto, donde cada automorfismo sigma tiene esta ley de correspondencia, ¿no? Entonces, gracias a justamente esta cara del grupo de automorfismos, nosotros presentamos una primera familia de curvas cocientes. Nosotros vamos a tomar de 1 y de 2 divisores de Q más 1, y de un divisor de Q a la R más 1. Vamos a imponer esta condición, ¿no? Que nuestros de 1, de 2 y D satisfacen esta condición de YCD. Y tenemos aquí las ecuaciones que definen esta curva cociente. Esta curva cociente va a estar justamente asociada a este subgrupo de automorfismos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros demostramos que en efecto esta es una curva cociente de la curva BM? Basta verificar que el cuerpo de funciones de esta curva va a ser igual al cuerpo fijo del subgrupo H, ¿no? Entonces, para esto, vamos a definir tres funciones, una función U, V y W, ¿no? Y podemos verificar que estas funciones satisfacen las ecuaciones, estas dos ecuaciones. Y también podemos ver, va a ser sencillo de ver, que también estas funciones van a estar dentro del cuerpo fijo de H. Y por tanto vamos a tener esta extensión de cuerpo de funciones. Esta extensión de cuerpo de funciones es Galois, y por tanto sabemos que el grado va a ser igual a la cardinalidad del subgrupo H. Por otro lado, también no va a ser complicado de ver que esta otra extensión va a tener grado a lo más este cociente, ¿no? Entonces, para probar que en efecto esas ecuaciones que habíamos dado inicialmente son una curva cociente, basta demostrar que estos dos cuerpos de funciones son iguales, es decir, basta demostrar que el subgrupo H tiene cardinalidad igual a este cociente.
¿Cómo demostramos eso? Bueno, para cada A en este grupo cíclico, vamos a definir un conjunto RA, que va a tener esta forma. Estos conjuntos de RA van a ser disjuntos, 2 a 2, y vamos a poder expresar la cardinalidad del subgrupo H como esta sumatoria, donde A está recorriendo justamente el grupo cíclico, ¿no? Entonces sería suficiente calcular la cardinalidad de cada RDA. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, debido a las condiciones iniciales de D1, D2 y D, nosotros vamos a tener dos casos. Cuando el YCD de D y D2 es igual a 1 o cuando es igual a 2. En el primer caso, cuando es igual a 1, nosotros vamos a probar que la cardinalidad en todos los casos, para cualquiera, es justamente este cociente. En el segundo caso, la cardinalidad de RDA va a tomar dos posibles valores, ¿no? En este caso específico de A, en esta forma, con estas condiciones, la cardinalidad va a estar dada por este cociente, y en otro caso, el conjunto de RDA va a ser vacío. En ambos casos, realizando las cuentas necesarias, vamos a obtener justamente lo que nosotros queríamos, que era que el subgrupo H va a tener esta cardinalidad, ¿no? Este cociente. Y eso estaría demostrando que en efecto las curvas iniciales definen una curva cociente, ¿no? De la curva B. Aparte también podemos calcular el género de la curva en todos los casos, solamente teniendo en cuenta esta restricción. Y este trabajo no va a ser complicado porque si vemos las ecuaciones que definen nuestra curva van a ser del tipo Kummer, ¿no? Y como nosotros sabemos, ya tenemos varias herramientas para calcular el género en extensiones del tipo Kummer, ¿no? Además, cabe mencionar también que esta primera familia de curvas cocientes generalizan a, a los ejemplos de curvas cocientes, a las familias de curvas cocientes dada por Giulietti, Quos y Cini. Presentamos una segunda familia de curvas cocientes, esta vez un poco más simple, tomando D1, divisor de Q-1 y D, divisor de M. Esta ecuación va a definir una curva cociente correspondiente a este subgrupo, ¿no? Aquí hemos calculado también explícitamente cómo es este subgrupo H de 1 de D, ¿no? Y también podemos calcular el género, como esta curva es del tipo también Kummer, no es complicado calcular el género. Ahora, presentamos un segundo modelo de la curva BM. Y para esto vamos a tomar un ρ en este cuerpo finito, de tal manera que satisface estas condiciones. Y aplicamos este morfismo, que es un poco más elaborado, a nuestro primer modelo. Aplicando este morfismo a nuestro primer modelo, obtenemos una nueva curva, obviamente isomorfa a la curva BM, pero con esta nueva cara. Además, nosotros calculamos el grupo de automorfismos, que va a estar dado por este conjunto, donde cada automorfismo tau está dado por esta regla de correspondencia. Como observamos en este caso, el grupo de automorfismos del nuevo modelo ya no es tan simple como en el primer caso, ¿no? Tenemos aquí todas estas expresiones. Cabe mencionar que para el caso de característica impar, disculpe, para el caso de característica par, nosotros podemos tomar esa ρ igual a -1, si no me equivoco, y obtenemos curvas del grupo de automorfismos de una forma un poco más simple, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí, la importancia de esta curva es sus ecuaciones. Como podemos ver, ellas presentan un cierto tipo de simetría entre las variables x e y, ¿no? Debido a esta simetría, nosotros podemos identificar directamente, solamente viendo las ecuaciones, dos familias de automorfismos. La primera familia, o el primer automorfismo que nosotros podemos identificar, va a ser ese tau 1. Vamos a tomar D1 divisor de Q-1 y D2 divisor de M, ¿no?
Definimos ese tau 1, podemos verificar que en efecto es un automorfismo, donde este teta va a ser un elemento primitivo de f de q, y este epsilon va a ser una raíz de la unidad de orden m sobre d2. Bueno, en este caso, la curva cociente asociada al subgrupo generado por este tau 1 va a estar dada por estas dos ecuaciones. En este caso también calculamos el género, ¿no? Y una cuestión aquí también importante es que las ecuaciones de esta curva cociente, como podemos ver, no son del tipo Kummer o no son del tipo Artin-Schreier, ¿no? Entonces, para el cálculo del género vamos a tener ciertas dificultades. Lo que nosotros hicimos fue redefinir esta curva mediante tres ecuaciones del tipo Kummer, ¿no? Entonces vamos a tener tres extensiones de tipo Kummer y mediante ese camino nosotros vamos a poder calcular el género. Además podemos identificar un segundo automorfismo, esta vez es un poco más simple, ¿no? Es dado por este tau 2, donde el epsilon va a ser una raíz primitiva de la unidad, una raíz de la unidad de orden m sobre d, donde d va a ser un divisor de n. Ahora, en el caso de característica impar, la curva cociente asociada al subgrupo generado por este automorfismo va a ser una curva ya conocida, va a ser una curva isomorfa o una curva ya obtenida en la primera parte. Pero en caso de característica par, obtenemos una nueva familia de curvas cocientes, la cual va a estar dada por estas ecuaciones. Para Q igual a una potencia de 2 y de un divisor de m, obtenemos estas ecuaciones, donde también determinamos el género. Estas ecuaciones de esta curva, la primera ecuación, por ejemplo, es del tipo Kummer, por tanto no va a haber tanta dificultad. Y la segunda ecuación, podemos ver, bueno, mediante un cambio de variable adecuado, podemos ver que va a ser del tipo Artin-Schreier, ¿no? Entonces, estas son justamente, bueno, estos dos modelos nuevos, ¿no? De la curva BM, proporcionan así 4 familias diferentes de curvas cocientes, ¿no? Curvas maximales. Era justamente eso de lo que yo quería hablar hoy día con ustedes. Un poco de la referencia que nosotros utilizamos fue el paper de Belén y Montanucci, donde ellos construyen en efecto la curva BM. El paper de Giulietti y Cosicini, donde ellos dan el nuevo modelo de la curva YK. Y finalmente este paper, ¿no? Que ya fue aprobado para publicación para enero del siguiente año, donde resumimos todos los resultados que habíamos obtenido. Bueno, básicamente era eso todo lo que quería hablar el día de hoy con ustedes.